Nosotras somos el grupo 7 y somos Celia Guerrero, Ana Fraile, Belén Navarro, Ana Esther Carrión y Raquel Andreu. Y esta es la presentación de nuestro trabajo titulado Genómica comparada, estudio de genes implicados en la infección de hongos en solanáceas. Este es el índice de nuestro trabajo, una pequeña introducción, los puntos del desarrollo del proyecto, el presupuesto, la conclusión y la bibliografía. Para adentrarnos un poco más en el tema, debemos conocer qué son las solanáceas. Las solanáceas son un conjunto de plantas herbáceas del orden de las solanales y las dicotiledóneas. A este grupo pertenecen especies tan importantes como el tomate, la patata o la berenjena, que son especies alimenticias que mueven millones de euros al año en comercio. Por ello es indudable la importancia de la mejora de su cultivo. Además, también es muy importante el conocimiento de los patógenos que pueden afectar sobre ellas. Uno de los grupos de los patógenos más destacados son los hongos, que pueden encontrarse en hábitats muy diversos y en condiciones muy variables. Además, existen numerosos factores que influyen en su posible patogenicidad. Hablamos de posibilidad, puesto que no todos los hongos son patógenos. Es aquí donde reside el interés de este trabajo, encontrar cuáles son los genes responsables de la patogenicidad de los hongos, centrándonos en aquellos que infectan en solanáceas. Para llevarlo a cabo, utilizaremos herramientas tan importantes como las tecnologías de secuenciación masiva NGS, genómica comparada y la utilización de cálculos estadísticos. Como no se especifica el tipo de planta sobre el que trabajar, el hongo patógeno o la enfermedad producida, hemos seleccionado algunas especies que pueden ser interesantes para el proyecto. A la hora de hablar de la selección de las especies para el estudio, también hablaremos de la estructura del proyecto. En primer lugar, compararemos entre sí diferentes cepas de una misma única especie. Esta especie va a ser la Lepidoptera infestans. Hemos elegido esta especie puesto que produce una enfermedad conocida como mildew, que es una enfermedad común producida en pepino, patata, tomate y berenjena. Además, nos garantizamos la existencia de cepas infectivas y no infectivas, las cuales podremos comparar para ver cuáles son las diferencias que serán las responsables de las diferentes características que tengan entre ellas. En la segunda parte del estudio, trabajaremos con especies infectivas y no infectivas diferentes a la Lepidoptera infestans. Las especies infectivas que hemos seleccionado son la Coleoptrindium graminicola o la Fusarium oxysporum. Además, por otro lado, hemos utilizado una pequeña parte de especies no infectivas, algunas de ellas simbiontes con solanáceas y otras que simplemente infectan animales o humanos, pero no vegetales. Algunos tipos de estos son la Penicillium marneffei o la Ascomycete. Al elegir estas especies debemos buscar su genoma en las bases de datos del NCBI y hemos encontrado que las cepas con las que queremos trabajar de la Lepidoptera infestans no se encuentran secuenciadas a nivel de genoma, si a scaffold, por lo tanto tendremos que volver a secuenciarlas de nuevo, mientras que las infectivas y las no infectivas sí que se encuentran, pero aún así las resecuenciaremos puesto que muchas únicamente encontramos su genoma parcial. Una vez elegida el tipo de especie con el que vamos a trabajar, tenemos que cultivarlos. Crearemos colecciones para poder extraer posteriormente la cantidad suficiente de material genético. Como también vamos a utilizar el transcriptoma, utilizaremos los hongos en un clima y medio óptimos para la infección. Este será una temperatura oscilante entre los 24 y los 29 grados y una humedad que esté frecuente. Como estas son las características de la infección, encontraremos los genes expresándose. Los genes que sean responsables de la patogenicidad. Una vez que tenemos cultivados los hongos, tendremos que llevar a cabo la extracción del genoma. Para ello utilizaremos un kit de extracción que será el DNS Plant Minikit. Y como la especie con la que estamos trabajando, que vamos a llevar a cabo una secuenciación de nuevo, es la Lepidoptera infestans, que es un genoma bastante grande, de unos 190 megabases y además de complejo con un 75% de repetitivo, lo que haremos es la utilización de técnicas híbridas ayudándonos posteriormente de mapas físicos y mapeo para poder completarlo en su totalidad. Una vez extraído el DNA, lo fragmentaremos mediante métodos físicos, más concretamente mediante la sonicación. Como queremos crear librerías de 4 tamaños diferentes, llevaremos a cabo un gel de agarosa en diferentes tamaños, 300, 500, 3000 y 5000 pares de bases. Una vez que hemos seleccionado el tamaño, deberemos reparar los extremos que hemos roto mediante la sonicación.
Una vez que tenemos los extremos en buenas condiciones, añadiremos adenina para unir los adaptadores específicos requeridos para llevar a cabo la secuenciación mediante Illumina. Realizaremos entonces una PCR en puente para amplificar la cantidad de DNA obtenido. Este paso es imprescindible para poder llevar a cabo más tarde la secuenciación. Mediante una segunda electroforesis en gel de agarosa confirmaremos el tamaño de los amplicones. Finalmente habremos creado 4 librerías de diferentes tamaños, 2 librerías PairEnds de 300 y 500 pares de bases y 2 librerías de 3000 a 5000 pares de bases. Hemos escogido 2 tamaños para cada tipo de librería para tener una mejor calidad de secuenciación. Además, la utilización de librerías MakePairs nos permitirá saltar mayor cantidad de repetitivo y por lo tanto facilitarnos el posterior ensamblaje. Finalmente, haremos una secuenciación mediante Illumina HiSeq 2000 obteniendo lecturas de 200 pares de bases, 100 pares de bases por cada extremo. De manera que obtendremos 400 millones de lecturas de 100 pares de bases aproximadamente. Para asegurar la calidad de las lecturas utilizaremos FastQC. Ante la posibilidad de encontrarnos con gaps físicos o de secuenciación, los sellaremos utilizando PacBio, que va a realizar lecturas largas de gran precisión. Además, para poder llegar al nivel de genoma, utilizaremos BioNano, para poder posicionar los contis y los scaffolds. Al realizar la secuenciación con Illumina, utilizaremos una cobertura de 100 por para aquellos genomas que no se encuentran secuenciados previamente y 80 por para la resecuenciación. Las lecturas obtenidas se ensamblarán utilizando SOAP de novo, Avis o Velvet, para aquellas que sean de novo, mientras que para aquellas que tenemos información previa llevaremos a cabo un mapeo mediante la utilización de GISAT2. Tras el ensamblaje, calcularemos el N50 Contic y Scaffold, que habrán de presentar un valor alto para tener una buena continuidad y contiguidad respectivamente, y en conjunto una mejor calidad de ensamblaje. Si es así, continuaremos trabajando. Una vez que tenemos todo esto, deberemos llevar a cabo una secuenciación del RNA, que se expresará para cada uno de los individuos durante el proceso de infección para poder determinar cuál es el gen o genes candidatos. Dado que el RNA es un material frágil y de difícil extracción, se llevará a cabo un procedimiento cuidadoso eliminando las RNasas. Todos los RNAs además se tratarán con DNasas para eliminar cualquier contaminación con DNA genómico. Las bibliotecas de RNA-seq se prepararán con el kit Illumina TrueSeq 3, que se transcribirán a cDNA y se secuenciarán con la plataforma Illumina HiSeq 2500, realizando lecturas de 200 pares de bases, 100 pares de bases por cada extremo. La cobertura para esta secuenciación será de 80 por y los tamaños serán los obtenidos de la extracción del RNA. A continuación llevaremos a cabo la anotación estructural, utilizando evidencias de datos del transcriptoma u homología con proteínas conocidas. Además del AB initio, que utilizaremos búsqueda de sitios de inicio de transcripción, búsqueda de señales de poliadenylación, tabla de uso de codones para los exones, longitud de los exones e intrones y sitios de splicing. A través de la notación estructural buscamos conocer dónde se localizan los genes en nuestro genoma secuenciado. Por otro lado, será necesario completar la notación estructural con una notación funcional de los genes para saber qué proteínas son los que se codifican. Para ello utilizaremos un BLAST-P contra una base de datos de proteínas que va a ser UniProt. Además, también para conocer las rutas metabólicas de las proteínas utilizaremos la notación Ke. Y finalmente, también haremos una notación en términos Go. Una vez que ya tenemos todo secuenciado, ensamblado y anotado, tendremos que establecer cuáles son los genes candidatos de la patogenicidad de los hongos. Para ello utilizaremos la genómica comparada. La genómica comparada es el estudio que se ocupa de las diferencias y similitudes que hay entre los genomas de las diferentes especies. Algunas de sus funciones principales son la predicción de genes o el descubrimiento de nuevos. Para ello, utiliza semejanzas y diferencias entre proteínas, RNA, regiones reguladoras, etc., para comparar y determinar cómo el proceso de selección ha intervenido sobre dichos elementos. Pero esta herramienta presenta un gran inconveniente, y es que se trata de una tarea muy difícil debido a la gran cantidad de eventos evolutivos que sufren las secuencias genómicas de los linajes individuales. En este proyecto hemos utilizado la genómica comparada para la identificación del gen o genes candidatos de la patogenicidad de nuestros hongos. El análisis se va a centrar en establecer la correspondencia entre genes y otras características genómicas de los diferentes organismos. Para ello utilizaremos diferentes puntos de la genómica comparada,
Comenzaremos explicando la expansión de las familias génicas. Las familias génicas son conjunto de genes que llevan a cabo funciones similares y que se dan lugar por eventos de duplicación o de conversión génica. Se dan lugar porque la función es tan importante para la supervivencia o el desarrollo de la especie que necesita de más genes que lleven a cabo la misma función. Es por lo que aquí definiremos entonces, trabajaremos con los genes ortólogos, que son genes homólogos que han sufrido un evento de especiación pero que se conservan a lo largo del tiempo debido a la importancia de su función. Puesto que la patogenicidad, que es la función con la que nosotros estamos trabajando, tiene una gran importancia vital en los hongos que son infectivos, en este punto elegiremos aquellos genes que provengan de una familia génica grande y que tengan una función. Por lo tanto, descartaremos muchos genes que no tengan una familia génica. Tras esto, llevaremos a cabo un estudio de sintenia y análisis fenogenético. Para ello, construiremos un árbol filogenético con los genes ortólogos seleccionados previamente y solo elegiremos las secuencias con un I-value menor a 10 elevado a la menos 5 y con una identidad mayor al 60%. Las proteínas que resulten de este filtro se alinearán con muscle y se creará un árbol de máxima verosimilitud. Además, para la primera parte del estudio se escogerán dos cepas que tengan un elevado grado de sintenia, es decir, que sean muy cercanas filogenéticamente y que mantengan la conservación en el orden y la orientación de los genes a lo largo de su cromosoma. Entre los diferentes genes ortólogos de las cepas que estamos testando, habrá mutaciones aleatorias, tanto sinónimas como no sinónimas. Con esto calcularemos el ratio K/A/S, donde K/A serán las no sinónimas y K/S las sinónimas. Si el ratio es mayor que 1, tendremos una evolución mediante selección positiva. Si no es así, será una evolución negativa. La selección positiva va a ser el proceso que va a sufrir aquellas variantes genéticas que confieren a sus portadores mayor eficacia biológica. Son genes, en general, de evolución acelerada. Por lo tanto, si en varias especies patógenas detectamos genes con evidencias de haber evolucionado rápidamente y por tanto de haber sufrido selección positiva, significa que confieren una ventaja adaptativa a la especie y por eso el cambio se ha fijado. En este caso, la ventaja sería la patogenicidad. Por otra parte, la selección negativa también nos puede aportar información relevante para el estudio. Al contrario que la negativa, nos va a hablar de los alelos que pueden resultar, de la eliminación de los alelos que pueden resultar desfavorables. Su efecto es más notable en zonas esenciales para la célula. Este método lo emplearemos en la segunda parte del estudio, es decir, cuando comparemos diferentes especies, ya que éstas tendrán muchas más zonas distintas y será más sencillo localizar las partes del genoma que se han conservado a lo largo del tiempo. Finalmente hablaremos de cambios estructurales grandes, como puede ser la ganancia o pérdida de genes, puesto que observando la historia evolutiva de las especies vemos cómo se produce una pérdida significativa de genes y otras en cambio una ganancia. El hecho de que una especie tenga una pérdida importante sugiere que está experimentando una evolución reductiva que conduce a un crecimiento especializado en un nicho determinado, mientras que un repertorio más amplio de genes permite que la especie se adapte y prospere bajo una gama más diversa de condiciones ambientales. Además, mediante la macrosintenia podemos observar si se han producido eventos de translocación, duplicación, delección, transposición o inversión entre las diferentes cepas o especies. Estas modificaciones también suponen grandes cambios estructurales. Pasamos ahora a hablar del presupuesto. El presupuesto ha sido calculado sin tener en cuenta los gastos de personal ni las instalaciones necesarias, puesto que el personal seremos nosotras y las instalaciones serán cedidas. Hablamos de un presupuesto de kit de extracción, fragmentación, preparación de las librerías, secuenciaciones, tanto de RNA como del DNA, PacBio, BioNano, teniendo en cuenta también que los programas informáticos serán gratuitos. Por lo tanto, tendremos un total de 33.294 euros. Finalmente, y a modo de conclusión, haremos una recapitulación de los objetivos alcanzados durante el trabajo, como puede ser el aprender a trabajar con secuenciación de especies fúngicas, como en la construcción de sus librerías, su ensamblaje y anotación estructural y funcional. Además de haber conocido qué es y cómo se trabaja con la genómica comparada, seleccionando los genes responsables de la patogenicidad de los hongos en las solanáceas y habiendo conocido y definido términos como familia génica, sintenia, selección positiva y negativa. Y finalmente, para finalizar, puntualizar que probablemente el avance de nuestra investigación para cerrar el cerco sobre los genes patógenos ya no sea la genómica comparada, sino la utilización de la proteómica.
Y esta sería la bibliografía.